Hermanos, sí, Augusto, con la libertad financiera. Hoy estamos en un sitio muy pintoresco, muy hermoso, la Parroquia María Madre de Dios. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos, 6:30 al 34, donde los apóstoles regresan. Fíjense que en el podcast pasado, Jesús había enviado a los apóstoles de dos en dos. Ahora vienen ellos del trabajo a informar qué hicieron con lo que aprendieron y qué enseñaron. Siempre Jesús y en la palabra siempre hablamos de enseñanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tratar de enseñar a todos ustedes, hermanos, cómo es que debemos manejar el dinero según la perspectiva de Dios. Por eso digamos que pertenecemos al Ministerio de Fe y Finanzas de Emaús. En este Evangelio, el Señor les dice a los apóstoles que vengan, vamos a descansar, después de ellos rendir el informe del viaje que habían hecho, donde habían evangelizado. De todo lo que habían hecho. Y bueno, entonces el Señor, viendo todo lo que habían hecho, dice, vengan, descansemos un poco. Es decir, esto nos da pie para nosotros, un mensaje, ¿cierto? Ajá. Descansar después del trabajo, o por no trabajar mucho. Ojo hay que descansar. Con el activismo en los servicios. Exacto. Eso nos dice el Señor, que Él nos está enviando de dos en dos, pero que no nos podemos exceder en el servicio, que tenemos que descansar, dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo al trabajo, ¿cierto? A los amigos. Fíjate que la palabra nos dice que no tenían tiempo ni para comer. Y muchos de nosotros nos dedicamos tanto al trabajo que tampoco tenemos tiempo ni para comer, como decía Sisi, ni para la familia ni para los deberes de la casa, ¿no? Mucho menos para orar. Entonces nos dedicamos a conseguir plata o a trabajar. Y esta palabra me recuerda mucho la palabra a San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice que todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Hay que trabajar, pero haciendo todo como si fuera para el Señor. Dejar los afanes, las carreras, los desesperos, ese activismo que hablaba así al comienzo, ¿no? Para poder dedicarnos a aprender lo que el Señor nos enseña con respecto a las finanzas. A mí en esta cita bíblica hay un mensaje que me llega mucho y dice: al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Muy bien. Eso me acuerda cuando tú y yo llegamos totalmente desorientados, desesperados, angustiados, hace más o menos 5 años, a buscar las enseñanzas de Dios en el manejo de las finanzas. Entonces me parece verlo a él decir: pobre parejita, está tan desorientada, tan llevada, tan llena de deudas, que no sabe manejar su presupuesto, que no sabe manejar sus finanzas, y nos llamó ¿a qué? A enseñarnos cómo manejar nuestras finanzas. Fíjese que la palabra compasión es clave en este Evangelio. Sí. Jesús es totalmente compasivo, como dice el Salmo, compasivo y misericordioso. Entonces, apoyándonos en la misericordia y en la compasión del Señor, según la palabra, nosotros podemos tener o empezar a trabajar o aprender a trabajar nuestra libertad financiera. Esa libertad financiera que todos anhelamos, porque nos desesperamos, trabajamos tanto que no tenemos tiempo ni para comer. Trabajamos tanto que no tenemos tiempo ni para orar ni para la familia. Trabajamos tanto que no pensamos sino en el dinero y en lo que el mundo nos ofrece. Entonces, uno de los tips hoy, tú que estás perdido, tú que estás desorientado, tú que estás lleno de deudas, que no sabes cómo solucionar y cómo encontrar esa salida. Primero, una enseñanza del Señor: haz tu presupuesto. Tienes que tener conocimiento y claridad de cuánto ganas y cuánto te gastas y en qué te lo gastas. Cada pareja, cada persona tiene unos gastos distintos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay aplicaciones en el celular, hay una que se llama gestor de gastos. Ahí puedes empezar a trabajar tu presupuesto de ingresos y gastos. Anotas cada una de las clases de gastos que tienes y qué ingresos tienes. Y cada vez que gastes o cada vez que te ingrese dinero, tú vas a anotarlo. No pierdas nunca la costumbre y el hábito de anotar. Al final del mes vas a ver
estoy gastando más de lo que me gano, Sí. o estoy gastando menos, puedo ahorrar más, o tengo que pagar las deudas y entonces tengo que empezar a recortar gastos y dónde los puedo recortar, o si no los puedo recortar tengo que aumentar los ingresos, ¿cierto? Esa es una de las enseñanzas del Señor. Si no tienes claridad en qué se está yendo tu dinero, vas a llegar donde el Señor, como oveja sin pastor, totalmente desorientado, pero Él va a tener compasión de ti. Y vamos a ver que esa palabra pastor es clave en estos evangelios que de aquí en adelante, en estos podcasts que siguen, esa palabra, el pan y pastor, va a ser muy importante porque el Señor nos ve como ovejas sin pastor. Así es. Entonces así, si estamos tan desorientados como ovejas sin pastor, estamos para encontrar al Señor y lograr apoyarnos en esas enseñanzas de Él a manejar nuestras finanzas para lograr la libertad financiera. Y recordemos que Donde está tu tesoro, está tu corazón. Chao. Jesucristo ha resucitado.